Ministerios Ebenecer presenta La Biblia, palabra infalible. un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Bendiciones, amados hermanos. Es un motivo de gran gozo el poder estar en este día acá con ustedes, compartiendo este privilegio de Dios. Me siento con un collage de sentimientos aquí frente a ustedes. Estoy lleno de gozo en mi corazón. Estoy agradecido por el privilegio tan honroso que Dios me ha dado a través de nuestro hermano apóstol Sergio Enríquez. Estoy emocionado, estoy nervioso, pero con el corazón lleno de bendición, que es lo que he recibido a lo largo de estos días. Y pues verdaderamente es un gran privilegio, un gran honor inmerecido para nosotros que somos escogidos por Dios, por nuestro apóstol, para ser transmisores de la bendita palabra de Dios. Como saben, estamos en fin de semana de Santa Cena y es un tiempo importante, es un tiempo de fiesta que vamos a celebrar juntos, ustedes y nosotros. Y saber que este tiempo es un tiempo que Dios ha preparado y que a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, Dios tiene propósitos para nuestra vida. Y quisiera comenzar compartiéndoles este versículo que está en Romanos 8:28. Como dice nuestro apóstol, que él tiene sus propios versículos, este es uno de los míos también favoritos, que me bendice y me deleita compartirlo con todas las personas que tengo que ver cada día. Y dice la palabra: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Y aquí podemos ver en esta cita palabras muy puntuales, que en las circunstancias en las que actualmente estamos, y decimos que para los que aman a Dios, esa es una condición. Yo creo que es momento de ver nuestro corazón, ver con los ojos internos de nuestro ser, qué tanto amamos a Dios, qué tanto es ese amor por nuestro Señor, por la obra redentora que Él ha hecho en nuestra vida, y si realmente estamos enamorados de Dios. Si estuviéramos en la congregación y les diría cuántos aman a Dios, estoy seguro que ahorita muchos dijeron amén, 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 y se haber escuchado un amén estruendo en toda la tierra. Pero hay una palabra que nos consuela y sabemos que si el requisito es amar a Dios, dice todas las cosas, absolutamente todo es todo. Y entonces no importa las circunstancias que estemos viviendo, no importa los momentos que estemos pasando en nuestro país, en nuestros hogares, en nuestra ciudad, sabemos que Dios tiene el control absoluto de nuestra vida y que sabemos que por eso Él nos ha dejado esta porción de la palabra y diciendo todas las cosas cooperan para bien, todas. O sea, como que existiera una química en la palabra de Dios que nos conecta con todas las circunstancias de nuestra vida. Porque dice cooperan para bien, como que tanto lo que es vida como lo que puede ser inerte, o circunstancias, momentos, Dios a través de su mano poderosa hace conexiones en el cielo para que todo favorezca nuestra vida conforme, dice, a su propósito. Y quiero decirte, si tú en algún momento en tu vida te has sentido que tu vida no tiene ningún propósito de ser, yo quiero decirte y recordarte hoy que todos somos hijos de Dios, pero que tenemos cada uno de nosotros propósitos de Dios en esta vida, en esta tierra. Así que tú no eres un advenedizo, tú no eres un ser olvidado, sino que eres un hijo, una hija de Dios que fuiste criada y veniste a esta tierra para cumplir un plan bendito de Dios.
Quisiera, después de esta pequeña introducción, quisiéramos ustedes y yo una oración y ponernos en las manos de Dios para que Él cumpla con el plan perfecto por el cual nos ha invitado a esta comunión, a esta reunión de Santa Cena. Padre, en el nombre de Jesús, yo levanto mi mano para agradecerte por tu amor, por tus bendiciones, tus misericordias. Y te doy gracias por el privilegio que me das de ser el portavoz de tu palabra en este día. Yo te pido, Padre, que tú, Señor, veas en mi corazón y traigas de mi pensamiento a mi corazón, a mi boca, la palabra precisa de bendición que debe de llegar a cada uno de mis hermanos y hermanas que están allá en sus casas. Padre, cumple tus planes y que cualquier estorbo, Señor, que se levante, que se oponga, sea retirado y quitado, Padre. Así que en el nombre de Jesús, yo declaro que este será un tiempo y un momento de bendición y de gozo. Amén, amén. Ustedes mirarán esta foto que está en la pantalla y creo que para muchos es conocido y ustedes saben que de lo que vamos a hablar en este día es de José. José, el hijo de Jacob, el soñador para muchos, el hombre de la túnica de colores, tantos nombres que se le han dado a José y a saber cuántas prédicas se han realizado a lo largo de la vida de la iglesia acerca de este personaje. Que este personaje en muchas oportunidades se ha comparado como con la vida de Jesús, pero también en esta oportunidad vamos nosotros a tomarnos el papel de José y vamos a empezar a decir que José era un soñador, tenía ese don de Dios. Dios cuando lo preparó, cuando lo formó a él en el vientre de su mamá, de su madre Raquel, estoy seguro que ahí venía todo ese paquete de genética celestial divina para lo cual él iba a estar acá en esta tierra cumpliendo con su papel. Y entonces vemos que uno de los sueños que José tuvo, y ustedes recordarán, las gavillas, y que él les compartió a sus hermanos y que a la larga esto fue el inicio del principio de dolores de José, porque él decía que la gavilla de él se elevaba y que las de sus hermanos se postraban ante él. Y por supuesto, José, yo me imagino que desde que estaba en el vientre de su mamá, haber sido la envidia de sus hermanos, porque ustedes recordarán que Raquel era la esposa que más amaba a Jacob, ¿verdad? Ustedes saben la historia de esa familia, pero yo imagino que cuando dieron la noticia de que Raquel estaba embarazada, seguramente muchos, sus hermanos, sus primeros 4 hermanos han de haber protestado, ¿verdad? Han de haber envidiado ese momento, y se imaginan ustedes el día que José vino a esta vida y nació y produjo en esa casa la alegría y el gozo del hijo de la esposa que más amaba a Jacob. Imagínense ustedes, yo creo que eso marcó mucho la vida tanto de las esposas de Jacob como de los demás hijos. Y ustedes, si recuerdan en la historia de José, los hermanos envidiaban, odiaban y celaban a José por todos los privilegios que él tenía con su padre. Y la verdad es de que José era diferente. No hay duda que José era diferente, probablemente porque el padre lo hizo de esa manera, tuvo sus privilegios. Y vamos a ver, ¿verdad?, cómo empezaron los problemas de José. Acompáñenme. Dice aquí en Génesis 37:3, y amaba Israel a José, oigan, escuchen lo que dice, más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez, y le hizo una túnica de muchos colores. Imagínense, desde ahí empezaron los problemas para José, porque yo me imagino que el día en que Jacob presumió a José con esa túnica de colores, les dio a entender al resto de sus hijos que él era especial, que él era su amado y que él
era diferente a ellos. Entonces, había muchos motivos por los cuales los hermanos de José le tenían envidia, lo odiaban, tenían celos de todo lo que él hacía, porque tenía el favor de su padre, tenía el amor de su padre por sobre ellos. Pero esto era parte de un plan que Dios había preparado para la vida de José. Y entonces ustedes sabrán que esas circunstancias llevaron entonces a que José fuera un menospreciado, un despreciado de sus hermanos, pero todo con el propósito de Dios. En este collage de fotos, en esta infografía, quiero mostrarles aquí, podemos ver el recorrido de las diferentes vestiduras que tuvo José, ¿verdad? La túnica de colores, que quizás fue uno de los primeros vestidos que tuvo José, y que ese fue el motivo, como pueden ver ahí en el fondo de esta foto, donde están los hermanos ya protestando, porque él tenía una túnica diferente a las de ellos. Y ese fue el motivo por el cual ellos lo empezaron a odiar aún más. Y no lo tomaban en cuenta, lo menospreciaban, él quería siempre estar con sus hermanos. Y como él se quedaba en casa con su papá, porque su papá le enseñaba a leer, le enseñaba los números, y entonces esto fue marcando una diferencia entre ellos y José. Por ahí vemos que esa túnica de colores fue la responsable de la cual sus hermanos un día decidieron ellos. Imagínense qué sentimientos albergaban estos hermanos de José en su corazón, porque hicieron un plan, el plan de ellos, el plan de los hermanos de José, de que lo iban a matar, pero en la historia se quedó escrito que Rubén, siendo el primogénito de Jacob, se opuso a eso, a que lo mataran, y de él fue la idea que mejor lo metieran en una cueva, ¿verdad? Y como podemos ver acá en esta fotografía, ese vestido le sirvió entonces a José como el motivo para que sus hermanos lo metieran en esa cueva. Sin embargo, ellos se quedaron con esa túnica, porque esa túnica les iba a servir a ellos de evidencia para decirle a su papá. Imagínense la maldad de los hermanos de José, de los hijos de Jacob, que le llevaron la noticia al padre de que había pasado una desgracia y que una bestia horrible, terrible del campo había destrozado, devorado a José. Y entonces le enseñan la evidencia al padre, y el padre, sin tomar tanto prejuicio, sin analizar toda la situación que estaba viviendo en ese momento, porque inmediatamente le produjo un gran dolor en su corazón, en su alma. Era algo que él no podía aceptar, y que cómo había sido posible que sus hermanos no lo hubieran podido cuidar, siendo él en ese momento el hermano más pequeño de ellos. Y ustedes saben la historia, y posteriormente lo sacaron de esa cueva ellos mismos y lo vendieron a unos madianitas, a unos mercaderes que vendían esclavos. Y empieza la nueva vida de José, una nueva vestimenta, una vestimenta de esclavo. Y ustedes ven que a través del desierto pues llegan a Egipto y es vendido, ¿verdad? En parte del plan maravilloso que a veces nosotros podemos ser movidos por Dios en nuestro caminar, y no entendemos y no comprendemos. Sin embargo, algo que al leer la historia de José, me llama la atención que él tenía conocimiento de Dios. Su padre fue el responsable de enseñarle a conocer a Dios a su manera, a contarle las historias de su padre Isaac, y nos damos cuenta que esa instrucción que Jacob le dio a José la albergó toda su vida, en todo tiempo, en cada lugar que José estuvo. Él sacaba a relucir la relación que tenía con Dios. Nunca en todos los procesos malos que pasó José, por decir malos, nunca atribuyó despropósitos a Dios. Él siempre decía que eso era un plan de Dios y que tenía propósitos para la vida de él y para todo lo que Dios le iba a dar. Y entonces vemos
que José llega a Egipto y es vendido en el mercado de esclavos. Y alguien diría, qué casualidad que ese día en el mercado andaba Putifar. Putifar era el capitán del ejército del faraón. Y lo ven y realmente era agraciado, ¿verdad? Dice la Biblia que era agraciado, de hermoso semblante y de cuerpo atractivo. Y obviamente diferente a todos los demás esclavos, ¿verdad? Que estaban con él. Y se deja ver entonces que Putifar examina por entero físicamente y decide comprarlo, ¿verdad? Y se lo lleva a su casa. No lo compra para el faraón, sino que lo compra para su casa. Y como José siempre refugiado en Dios, sabiendo que Dios tenía un propósito en su vida para ese lugar, siempre estaba la gracia de Dios en José. Y dice la palabra que todo lo que hacía José, todo lo que tocaba José, prosperaba. Y así es como Putifar empieza a sentir un afecto grande por él y le da los privilegios, tanto que llega a ser el mayordomo, el administrador de su casa. Y el día le dice, todo esto tú lo vas a administrar, mis finanzas, mi casa y el jardín de mi esposa. Y lo único, le dice y le deja entrever que tú no tienes acceso a mi esposa, porque Putifar sabía quién era su esposa, ¿verdad? Entonces, pero es advertido y entonces es encontrada esa gracia. Y podemos ver en la fotografía de la esquina inferior, la escena que quedó pues ahí pintada, en la que José sale huyendo de las manos de la esposa de Putifar. La esposa de Putifar sabemos que se le movían espíritus de sexo y que ella pensaba que como José era esclavo también iba a acceder. Sin embargo, no sabía que José era un hijo de Dios, que amaba a Dios, que conocía a Dios, que obedecía a Dios. Y todo eso que José aprendió en la casa de su padre, lo transportó y lo hizo definir que él no podía, porque también Putifar le había dicho que él no tenía acceso a su esposa. Y él, como decimos acá en Guatemala, mejor que digan aquí corrió y no aquí murió, ¿verdad? Entonces vemos que otra ropa que tuvo evidencia José para el proceso de su plan perfecto es porque la esposa de Putifar quedó con la prenda, con la túnica en sus manos, que esa también fue la evidencia para que ella se quejara con Putifar y le diera a entender a él que el esclavo había querido abusar de ella, ¿verdad? En ausencia de su esposo. Y sabemos todos que la historia no es así, ¿verdad? Muy en el fondo de su corazón, estoy seguro que Putifar, que conocía a José, que conocía al Dios de José, que eso es algo bien importante, que creo que nosotros nos debemos de tomar, que con nosotros estamos en nuestros trabajos, que tenemos que evidenciar que somos hijos de Dios, que no somos como los demás, que somos gente común como todos los demás, pero que no somos iguales, que nosotros tenemos un sello en nuestra vida que nos distingue como hijos de Dios, somos apartados para Dios. Y José sabía eso, y entonces, y también Putifar, y por eso es de que según las leyes de aquel tiempo, ese acto que supuestamente había hecho José lo condenaba a la muerte. Sin embargo, Putifar, él dictó la sentencia, él dijo que no. Después de escucharlo, le dijo que lo iba a pasar a la cárcel del rey, ¿verdad? Donde estaban todos los siervos del rey. Y entonces vemos en ese lapso que es llevado entonces a otra faceta de su vida, José, y es llevado a la cárcel. ¿Se imaginan ustedes, despreciado por sus hermanos, metidos en una cueva, vendido a los madianitas, vendido como esclavo, llega a la casa de Putifar, donde está la esposa de Putifar y que era por así decirlo, su nuevo rival? Sin embargo, lo superó, aunque hay mucho que hablar de esa situación, pero sin embargo, él respetó, obedeció y fue fiel a Dios, aún hasta en ese momento de la prueba tentadora de la esposa de Putifar. Y entonces, injustamente, porque sabemos todos que eso fue injusto, que no fue real, entonces José es llevado a la cárcel, ¿verdad? A la cárcel con presos que estaban ahí
con justa razón, porque algún delito habían cometido. Sin embargo, José, que él se consideraba inocente, él sabía que estaba ahí por una injusticia. Y sin embargo, José, en la actitud que a veces creo que es la actitud que nosotros como hijos de Dios debemos de tener, porque a veces puede ser que en nuestros trabajos nos cambien de lugar, nos cambien de puesto, y muchas veces no estamos conformes, no estamos de acuerdo, porque quizás merecíamos, aunque sea el puesto de presidente de la empresa, ¿verdad? Pero yo creo que cuando nosotros vivimos bajo la sombra de Dios, bajo la protección de Dios, sabemos que se cumple lo que decía Romanos 8:28, que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Y yo creo que José sabía esa palabra, porque esa palabra fue escrita por Dios. Y entonces vemos acá cabal en la foto esta inferior, donde está José como elevando su mirada al cielo y quizás reclamándole a Dios la injusticia nueva que se estaba haciendo con él y que él no merecía estar ahí. Y sin embargo, que es lo que creo que nosotros como hijos de Dios debemos de evidenciar, él puso la diferencia, porque él empezó a servir, empezó a encontrar gracia, la gracia enfrente del capitán, que era el carcelero, y se empezó a conquistar su corazón, y en poco tiempo dice que el carcelero le dio la autoridad a José para que gobernara en la cárcel, y él después organizó a todos los presos con sus oficios que tenían que hacer en la cárcel. Y vemos entonces que José, lleno de Dios, lleno del amor de Dios, lleno del conocimiento de Dios, creo que el conocimiento que José tenía de Dios fue el que lo salvó a través de cada una de sus etapas. Y entonces vemos que él gobernó en la cárcel. Sin embargo, su anhelo siempre era salir de ahí, porque él sabía. Nosotros debemos de saber que fuimos creados para grandes cosas en Dios. Si ahora estamos en nuestros hogares, estamos encerrados en medio de esta situación, es porque Dios nos está preparando. El apóstol predicaba el día lunes y él hablaba de la casa y del hogar. La casa es la estructura física, pero el hogar lo conformamos nosotros. Y entonces, aunque José tuvo diferentes casas, por así decirlo, que era la cárcel esta última, él hizo la diferencia, porque él sabía que aunque él estuviera preso, en su corazón, en su mente, en su espíritu, él sabía que era libre, porque tenía la libertad de ayudar a todas esas personas que estaban ahí encarceladas. Y así te digo yo hoy, probablemente tal vez tú literalmente estás en una cárcel donde piensas que tu familia se olvidó, todos te olvidaron, que estás ahí injustamente. Pero yo te quiero decir, así como lo sabía José, que hay un Dios lleno de amor, un Dios todopoderoso, un Dios que todo lo sabe. La palabra dice que aún las palabras que nosotros no hemos dicho, Él ya las sabe. O sea que yo quiero recordarte en esta mañana, tú que me estás viendo ahí donde estás, en tu casa, donde quiera que estés, te digo esta palabra de Dios. Tú no has sido olvidado de Dios. Dios no es que tenga una mala memoria, pero Dios se recuerda de todos sus hijos. Por eso es Dios, por eso es el bendito Dios que nos dio la oportunidad a nosotros de reconocerlo como su Dios, de que nosotros seamos hijos de Él cuando no lo merecíamos, ¿verdad? Pero Dios, en su plan perfecto y bendito, nos hace pasar por momentos de valle, de soledad, y es ahí, porque la palabra también dice, la llevaré al desierto y ahí le hablaré a su corazón. Y yo estoy seguro que José tenía comunión con Dios, que es la que nosotros no tenemos que perder en estos momentos. Quiero decirte que independientemente de la situación, del momento de tu vida en el cual estés, Dios tiene el control. Dios siempre tiene el control de nuestra vida. Y Dios tenía el control de la vida de José. Y entonces eso le daba a él la confianza, la fe de saber de que él tenía que hacer un trabajo de Dios en ese lugar, en esa cárcel. Y la transformó. Y entonces, ahora pasamos a esto. Ustedes saben que el faraón, el rey, pues tenía sus siervos y tenía
un copero que era el que le servía el vino, el que probaba el vino antes de que él lo probara, y también estaba el panadero, que era el que preparaba el pan y los postres, y ellos tenían que probarlo antes para dárselo al rey. Y entonces sabemos que hubo ahí un problema con los alimentos, ¿verdad? Hay que tener cuidado con los alimentos, más en esta época que estamos viviendo, ¿verdad? Yo diría que debemos de ser más cuidadosos que eso, porque ustedes saben que todo lo que ingresa a nuestra boca nos puede contaminar, aunque la palabra dice que lo que contamina es lo que sale. Vayan conmigo a Génesis 41. Dice acá en la palabra: después de estas cosas sucedió que el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor. Ofendieron. Imagínense, ¿cómo es posible que un esclavo, que un siervo ofenda a su rey? Y estamos hablando del rey. Y entonces esto también puede ser figura para nosotros. ¿Cómo podemos nosotros atribuirle cosas a Dios que Dios no ha hecho, pero que nosotros pensamos? Y muchas veces hay gente que apostatan y llegan hasta blasfemar del nombre de Dios. Yo te digo, si tú has pasado por ese tiempo, este es el día y este es el momento, porque hoy es el día de la celebración de la Santa Cena del Señor. Este es el día de oportunidad para venir delante de Dios y arrepentirnos y pedirle perdón por nuestras faltas, por nuestras ofensas. Y ya, entonces dice acá: y ofendieron a su señor, el rey de Egipto. O sea, no era cualquier persona. Y dice más: y Faraón se enojó contra sus dos oficiales. Imagínense, eran oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Se enojó. O sea, ha sido algo terrible. O sea, ellos merecían la muerte realmente, pero la misericordia de Dios, que siempre actúa aún en las personas que no están con Él, porque ¿cuánto tiempo nos guardó Dios a nosotros? ¿Cuánto tiempo nos guardó Dios a nosotros cuando éramos sus enemigos, cuando no sabíamos del Señor? Nos amó. A veces digo yo, no sé qué tiene más valor, si saber y reconocer que todos los años que yo viví sin Dios, Él me cuidó, Él me guardó, Él me protegió, Él proveyó para mi vida todo lo necesario para que yo llegara al día bendito en el que yo lo conocí, en que Él me recibió como su hijo y yo lo acepté como mi Señor. Entonces, vean, entonces dice que los metieron a la cárcel y dice que los puso bajo custodia en la casa del capitán de la guardia. O sea, miren, ellos, a pesar de que llegaron a la cárcel, seguían teniendo privilegios del rey. En este caso decimos: nosotros tenemos un gran rey, nosotros tenemos un gran Dios que es justo, que es misericordioso, que está lleno de gracia para repartirla a todo aquel que la pida. Y a veces, aunque no la pidamos, Dios siempre extiende su brazo de amor y de misericordia y de su gracia, porque sabemos que la multivariada gracia de Dios nos envuelve en la circunstancia en la que podamos estar atravesando y con ello resolver la situación que estamos viviendo. Así que entonces yo te digo que este copero y este panadero tenían privilegios aún adentro de la cárcel, y lo tremendo de esto es que estaban en el mismo lugar donde José estaba preso. O sea, para fines prácticos estaban presos. Y tal vez no es que estemos presos nosotros en este tiempo ahora, pero sí estamos encerrados en nuestras casas. ¿No será que Dios permitió este gran movimiento? Porque este movimiento Dios lo tuvo que haber permitido, llevarnos a todos a nuestras casas. Porque ¿será que Dios en nuestro hogar nos va a hablar al corazón? Nos va a decir las cosas malas que hemos estado haciendo, las incorrectas. Quizás no hemos estado caminando conforme a los principios y a la rectitud y el temor que Dios nos demanda, y por eso estamos encerrados en nuestras casas. Pero bendito sea Dios, porque aunque estemos ahí, yo sé que tú estás recibiendo en este día bendición de Dios para tu vida. Imagínate Dios hablándonos a nuestro corazón, diciéndonos que nos ama, que no nos ha olvidado, que siempre está Él pensando en hacernos el bien. Así que estaba el copero y el panadero, José y el carcelero en el mismo lugar, no había ninguna diferencia. Sin embargo, José tenía un papel importante que realizar. Y entonces ustedes saben la historia, ya con esto vamos a llegar al centro del tema. El copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban encerrados en la cárcel, tuvieron ambos un sueño.
ambos, cada uno un sueño en una misma noche, cada uno su propio sueño y cada sueño con su propia interpretación. Fueron 2 sueños. Yo estoy seguro que esos sueños Dios se los envió tanto a ellos como los sueños que estuvo el faraón, como los sueños que tuvo José. El mismo Dios haciendo su plan perfecto en cada uno de nosotros. Por eso es que tú y yo no nos parecemos en muchas cosas, aunque somos hijos de Dios, tenemos planes específicos de Dios que solo Él lo sabe y que en la palabra dice que son para bendición de nuestra vida. Así que vienen el copero y el panadero y le sucede este sueño. Y vean ustedes, José, como todo lo que hacía, todo lo que tocaba prosperaba y todo lo que él emprendía era de éxito en Dios. Entonces podemos ver que él tenía acceso porque él se atribuyó el privilegio de servirles a estos oficiales del rey. Él se ofreció ante el capitán de la cárcel en que él iba a atenderlos con respecto a la alimentación y al agua. Y vean ustedes, ¿verdad? Y a pesar de que estos oficiales del rey, ya se imaginan ustedes cómo se sentirá alguien que obviamente viene del palacio del rey y llega a una de nuestras casas y nos quieren menospreciar, nos quieren despreciar, le quieren quitar valor, sentido a lo que nosotros somos. Ya me imagino, se imaginan ustedes al copero y al panadero todo lo que le pudieron haber dicho a José en todo este tiempo, ¿verdad? Insultos, que quién era él, que cómo era posible que un hebreo estuviera en esa cárcel, que era solo para los egipcios, ¿verdad? Sin embargo, entonces, la gracia de Dios siempre estuvo en José. La gracia de Dios, que la gracia de Dios esté en tu vida, esté en mi vida, porque es lo que nos va a hacer diferentes a las demás personas. Vamos a hacer cosas que la gente dirá, pero el mismo capitán de la cárcel, cuando hubo ahí una trifulca, que salieron muchos heridos, sin embargo nadie huyó porque todos estaban bajo la supervisión de José. Él llegó a curar las heridas del capitán de la cárcel. Y yo me imagino que le preguntaría, José, ¿por qué eres tan bueno? A pesar de que nosotros somos malos, tú eres bueno, porque esa es la naturaleza que Dios nos ha inyectado a nosotros. Esa es la genética de Dios que nosotros debemos de tener en nuestro corazón. Esa genética que nos hace diferentes a todos los demás. Es la genética de colores que Dios nos ha dado para que esos colores los podamos trasladar a los momentos de necesidad para auxiliar al necesitado. Por eso es que Dios nos ha hecho como José en este tiempo. Y así que José se ganó la confianza del copero y del panadero, aunque aquí podemos ver en esta foto que el que más le prestaba atención a José era el copero, porque el copero tenía un privilegio muy especial, que era servir el vino al rey. Y ahí vamos entrando ya en el núcleo de esta palabra. Sin embargo, ustedes pueden ver la actitud del panadero, ¿verdad? Indiferente, no le importaba lo que José estaba haciendo y que era interpretar el sueño del copero, y hasta pueden ver ustedes ahí que hasta unas compañeras tienen ahí devorándose su comida. Pero bueno, lo tremendo de esto es que viene entonces el copero y le comparte el sueño a José y dice en la palabra, en Génesis 46, y José vino a ellos por la mañana, y vean ustedes lo que hacía José, y los observó, y he aquí estaban decaídos. Miren, el día de ayer fue una serie de prédicas de tanta bendición atribuidos a los problemas del alma. Entonces podemos ver que estos 2 presos especiales estaban decaídos. En algunas versiones, en la Usejo dice que estaban turbados, en otras dice que estaban muy preocupados y en otra versión dice que estaban deprimidos. ¿Cómo estás tú ahora, en esta época? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu alma? ¿Está alegre? ¿Está gozosa? ¿Está deprimida? Porque extrañas la comunión con los hermanos en la casa de Dios, porque ya no tienes tantas libertades de trasladarte a los lugares donde te gustaba ir. Este es el tiempo de Dios, donde Dios quiere tenerte en tu hogar para hablarte a tu corazón, para bendecirte y para decirte que Él no se ha olvidado de ti. Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. Y entonces, miren lo que hacía José. Entonces los escuchaba, como que se ministraban estos
estos personajes con José y José los escuchaba, y cuando escuchó los sueños, pues les dice en el verso 48 de Génesis, y ellos le respondieron: hemos tenido un sueño y no hay nadie que los interprete. Y entonces viene José y les dice: ¿no pertenecen a Dios las interpretaciones? Os ruego que me los contéis. Y entonces el primero que lo hace es el copero, y entonces viene la interpretación que da José, da el sueño del copero, y le dice: esta es su interpretación, los 3 sarmientos son 3 días. Imagínense, 3 días. Ustedes recuerdan que un día para Dios es como 1000 años, y 1000 años como un día. Entonces hagamos números. Esto de los 3 días nos está hablando ya del siguiente milenio. Dentro de 3 días Faraón levantará tu cabeza, te restaurará a tu puesto, y tú pondrás la copa del Faraón en su mano, como acostumbrabas antes cuando eras su copero. Déjeme interpretar esta porción de la palabra, y vamos a obviar que estamos hablando del Faraón, estamos hablando de Dios. Dios hoy te está devolviendo aquello que quizás la vida te había quitado, y te está devolviendo y está levantando tu cabeza. Dice la palabra: cuando estas cosas se empiecen a suceder, erguíos vuestras cabezas. ¿Por qué? Porque viene el premio. Y entonces dice acá: Él levantará tu cabeza y te restaurará. O sea, Dios va a restaurar todo aquello que has perdido. Probablemente algo que Dios te haya quitado con propósito, porque Él sabía que hacía un daño a tu vida. Pero dice: va a restaurar a tu puesto. Si tú te has alejado de Dios, si tú te has apartado de Dios, porque te sientes inmerecedor, porque sientes que no tienes el derecho, y te quiero decir que aquí ninguno es privilegiado, todos somos hijos de Dios, y tenemos los mismos privilegios, pero también tenemos las mismas responsabilidades. Y entonces, pero dice el Señor que va a poner su copa en tu mano. Precisamente en este día, hoy vamos a levantar la copa porque vamos a celebrar la vida de Dios en nosotros. Vamos a celebrar su muerte, pero principalmente vamos a celebrar la vida de Dios con una copa de colores, con una copa poikilos, como lo enseñó nuestro apóstol en días pasados. Y miren acá, dice lo tremendo de esto, que dice: como acostumbrabas antes cuando eras su copero. Nosotros vamos a regresar un día a la casa de Dios. Recuérdense lo que dice en el Salmo 23, verso 6, en la Biblia de las Américas de papel. Hay una llamada, porque todas las Biblias dicen: y a la casa de Jehová volveremos. Pero la Biblia de las Américas tiene una llamada que dice: y a la casa de Jehová regresaremos. Nadie puede regresar a un lugar donde nunca ha estado. Así que esa es la promesa. Yo creo que esa es la promesa, y esa es la noticia que debe revolucionar nuestra alma, alegrarla, contentarla, de saber que nuestra reunión con nuestro Rey, con nuestro Dios, con nuestro Príncipe, con nuestro Jesús está próxima. Y dice: como acostumbrábamos antes, a saber qué fiestas tendríamos con el Padre antes, a saber cómo éramos allá en la preexistencia, pero de que vamos a regresar, tenemos que anhelarlo, tenemos que amar ese regreso, porque seguramente allá serán las bodas y las fiestas del Cordero, donde todos nos vamos a celebrar, y todo este tiempo de nuestra tierra, nuestra vida aquí en esta tierra, va a quedar en el olvido. Todas estas circunstancias que hemos estado atravesando, todos estos problemas, quizás enfermedades, angustias, escasez, dolor, todo eso es parte de ese plan perfecto de Dios para que se cumpla el plan y la voluntad de Él en nuestra vida. Y entonces, vean acá en Génesis 40:16, dice que cuando el jefe de los panaderos, porque era el que estaba indiferente, vio que había interpretado favorablemente, como quien dice: me gustó cómo interpretó el sueño de mi compañero, entonces le voy a abrir mi corazón, ¿verdad? Y a veces el ser humano es así, ¿verdad? Solo cuando miramos que algo es bueno, entonces nos acercamos. Pero aquí en el Señor, en todo tiempo tenemos que buscar a Dios. Como decía David, ¿verdad? David decía:
Padre, te pido que no me des mucho, que me olvide de ti, ni me des tampoco, que maldiga tu nombre. Y Pablo lo descubrió, porque él decía que la felicidad del hombre no dependía de los bienes que poseía, sino que nunca le haga a uno falta nada. Y entonces vean, el panadero pues cumple con compartir. Le contó que su sueño habían 3 cestas, 3 otra vez 3, aquellos eran 3 sarmientos, estos son 3 cestas llenas de pan. Entonces aquí empezamos a hacer la interpretación de por qué la palabra de hoy nos acerca a la Santa Cena. Y entonces, y él decía en el verso 17, y sobre la cesta de encima había toda clase de manjares, imagínense ustedes qué privilegio, hechos por un panadero para el faraón, pero las aves los comían de las cestas sobre mi cabeza. Entonces aquí estamos hablando de perdición. A la larga nosotros sabemos que la interpretación de los sueños, uno nos habla de muerte y nosotros nos habla de vida, uno nos habla de destitución y otro nos habla de restitución. Y saqué yo una conclusión y creo yo que el sueño del panadero señaló hacia la muerte de Jesucristo, lo que representa el pan que comemos en la Santa Cena, y el copero hacia la resurrección, o sea, la vida de Jesucristo, el vino, que es lo que vamos a celebrar en este día. Por eso es la interpretación de la palabra, como la misericordia de Dios en medio de aquel tiempo de angustia que estaba viviendo José, le llevó Santa Cena a la cárcel. Y literalmente yo creo que esto se hace en muchos de los centros carcelarios de acá, de la capital y de cualquier parte del mundo, porque no se puede negar la verdad, aunque estén en esos lugares. Pero miren ustedes, ya para ir concluyendo, José siempre tenía el anhelo de salir de esa cárcel, porque José sabía en su interior que él había sido creado para grandes cosas, para un gran papel en esta vida, para un gran privilegio. Y entonces, pero a veces nosotros también, ¿verdad?, manifestamos nuestra carnalidad, nuestra humanidad. Y le dice José al copero, solo te pido que te acuerdes de mí. O sea, le está pidiendo a un humano, a un semejante, acuérdate de mí. En lugar nosotros debemos de, en nuestra intimidad, irnos a derramar delante de la presencia de Dios y decirle, Padre, acuérdate de mí, no me dejes, no me abandones, no me dejes a la deriva, yo te necesito. Y aunque las circunstancias nos hagan sentir y saber que estamos solos, no es cierto, porque la palabra dice que Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta que Él regrese. Así que, hermano, tú que estás allá viéndome en tu casa, no estás solo, estoy seguro que la presencia de Dios ha descendido a nuestros hogares, a este lugar, yo lo siento acá. La presencia que nos dice, no temas, yo te amo, yo estoy contigo, tú eres mío, yo te escogí, yo te formé y yo te di un nombre. Así que, pero sin embargo José puso su confianza y él le dijo, mire, ahora que regreses allá al palacio, háblale al faraón de mí. Y entonces en lugar de él seguir en su creencia y seguirle clamando a Dios que en el tiempo, miren, todas las cosas deben de ser iniciadas y terminadas en el tiempo de Dios. Y entonces, y le dice el copero, que cuando esté allá con él, que le mencione, que le cuente a Faraón de su privilegio, de su don de interpretar sueños. Y sucede, ¿verdad? Todos ustedes ya saben esta historia, que el faraón, pues yo creo que esos sueños también fueron sueños que Dios le dio, y vemos que tuvo 2 sueños y que ni los brujos, ni los adivinos, ni los magos, nadie pudo interpretar. Y sin embargo el copero cayó. Y a veces actuamos nosotros como él, ¿verdad? Porque dice acá en Génesis 40:23, mas el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él. Ni siquiera se acordó, sino que se olvidó. ¿Cuántos años se olvidó el copero de José? 2 años, hasta que pasó esta situación del sueño. Y entonces vemos que viene y el copero y se confiesa ante el faraón y le dice, el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, quisiera hablar hoy. Hoy tenemos que hablar con Dios. Hoy tenemos que ponernos a cuentas con Dios, como lo hizo el copero.
Dice, quisiera hablarte hoy de mis faltas, de mis faltas. ¿Cuáles son tus faltas? ¿En qué tú y yo hemos ofendido a Dios? Seguramente en muchas cosas, pero Dios es tan misericordioso que dice que más grande que la vida, la misericordia de Dios es. Así que nosotros, este es el momento y este es el tiempo. Y todos sabemos cómo terminó la historia de José. Sabemos que entonces cuando el faraón se enteró de este personaje, no le importó quién era, si era un esclavo. Sin embargo, lo llamaron y entonces dice que lo sacaron a prisa, de pronto, rápidamente, del calabozo, y después dice que lo afeitaron, no como su hermano que está ahora aquí predicándoles, lo cambiaron de vestidos. En esta santa cena, hermano y hermana que nos estás viendo, nos van a cambiar de vestido. Nos van a cambiar de vestido porque tenemos que empezarnos a preparar ya en este tiempo en que tenemos que prepararnos porque las bodas del Cordero se acercan. Así que las últimas vestiduras, no fueron las últimas porque todavía faltaron las vestiduras de casamiento de José, pero dice que el faraón se quitó el anillo de sellar de su mano y se lo puso en la mano a José, después de que le interpretó el sueño de parte de Dios, y lo vistió con vestiduras de lino fino. Y hasta ahorita me recuerdo de esta parte que les quería explicar. ¿Se recuerdan ustedes del disco de Newton? Que está con todos los colores y que cuando uno lo gira, al girarlo el color que se manifiesta es el blanco. Y así era al principio de la vida de José, llena de colores, porque un día iba a llegar a ser de blanco, puro y fino, resplandeciente. Y entonces, porque ustedes saben que la suma de todos los colores da el blanco. Entonces, pero las vestiduras que nosotros nos van a dar van a ser vestiduras de luz. Así que quiero aprovechar. Y bueno, ustedes saben, al final de la historia se da el tiempo en que los hermanos llegan a la presencia de José y todo lo que pasó en ese tiempo. Pero el único que reconoció a sus hermanos fue José. Los reconoció, y así que yo te digo hoy, tú tienes que reconocer que hay un Dios supremo, hay un Dios que dio la vida por ti, y que si tú no conoces a Dios, este es el momento para que tú puedas aprovechar y entregarle tu vida a Dios. Si tú estás apartado de Dios, ya revisaste tu vida, ya revisaste que las vestiduras que tienes no son las que Dios quiere para tu vida. Entonces este es el momento, vamos a aprovechar el momento de comunión para decirle a Dios que necesitamos de Él, que hoy nos quitamos nuestras vestiduras y que hoy nos ponemos las vestiduras de Dios, porque tenemos que marcar la diferencia en este tiempo final. La gente tiene que reconocer que nosotros no somos iguales, que nosotros tenemos un vestido celestial y que tenemos que tenerlo puesto para poder ser de bendición para todas estas personas que lo necesitan. Así que vamos a hacer una oración y posteriormente vamos a orar por los elementos. Quiero que me acompañes. Si habrá alguien que no conoce a Dios, este es el momento. Y si tú estás alejado, te has abandonado a las cosas de la vida, este es el tiempo de reconciliarnos, porque así se reconcilió José con sus hermanos. Este es el tiempo en que nosotros, hermanos, tenemos que reconciliarnos entre nosotros mismos y aceptarnos como somos y que somos diferentes a la vez. Así que, Padre nuestro que estás en el cielo y en todo lugar, yo te agradezco, bendito Dios, te agradezco por este privilegio. Yo te pido, bendito Dios, que aún estas palabras que están saliendo de mi boca puedan llegar allá donde están todos mis hermanos. Si hay alguien que no conoce a Dios, este es el momento, este es el momento. Jesús está tocando tu puerta, ábrele la puerta de tu corazón y déjalo entrar. Dile que lo aceptas como el Señor de tu vida, que te arrepientes de tu vida pecaminosa y que hoy decides tomar un nuevo tiempo, que hoy quieres ponerte unas nuevas vestiduras. Así que Dios, que Jesús entre en tu corazón y que de aquí en adelante sea el dueño de tu vida. Y si tú te has alejado, aquí está Jesús esperándote para abrazarte. Los abrazos de Dios no son virtuales, son reales. Así que probablemente muchas personas vayan a sentir en este momento, Señor, el abrazo fuerte de amor
de parte tuya, Padre. Yo te pido, mi Dios, que tú tomes este tiempo y que nos permitas entonces acercarnos a tu mesa a través de estos elementos. Me imagino que ya todos están preparados en casa con sus vestidos elegantes para esta fiesta, para esta celebración. Y así que te voy a invitar, ¿verdad? Este elemento es el pan, representación del panadero, que nos habla de la muerte. Y entonces este es el momento que tenemos para morir a nosotros mismos, que se muera todo lo que somos, todo lo que Dios no quiere que seamos. Este es el tiempo. Así que voy a invitarte a que comamos del pan, el pan, y con ello vamos a morir a nosotros mismos. En el nombre de Jesús. Del mismo modo, te invito a que tomes la copa en tus manos, la levantes al cielo y le demos gracias a Dios, porque este es el vino de Dios en representación del copero que fue restituido. Tú vas a ser restituido a los privilegios que Dios tiene para ti o que has tenido y que los has perdido. Este es el día de la restitución, este es el día de la victoria. Este es el día del vino, este es el vino de colores del cielo, el vino poikilos que va a llenar nuestra vida de colores. Así que bebamos todos en este momento. Vamos a darle gracias a Dios porque nos ha permitido este tiempo maravilloso. Y yo, antes de despedirme, quiero invitarte. Vamos a hacer un acto profético, ya para despedirnos. Pon tus manos en alto, porque del cielo en este momento van a descender vestiduras celestiales de los colores del cielo para tu vida. Nuestra vida no tiene que volver a ser igual. Hoy nos están poniendo estas vestiduras que van a marcar un tiempo de vida diferente, porque vamos a hacer las cosas que Dios quiere y que siempre ha querido que hagamos en nuestra vida, que seamos personas de bendición, que de lo mucho que hemos recibido, mucho tenemos que ir a entregar. Así que sea bendecida tu vida. Gracias por el tiempo que compartiste con nosotros y que Dios bendiga abundantemente tu vida cada día más y más. Hasta pronto. Ministerio Ebenecer presentó La Biblia, palabra infalible. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Visítenos en www.ebenecer.org.gt.